Saludos, aquí Dude the Builder y en este nuevo episodio del curso Rust a fondo vamos a estar hablando sobre las funciones. Hasta el momento en el curso hemos estado usando una función muy importante que es la función main. Es el punto de entrada cuando estamos trabajando con una aplicación ejecutable, ¿verdad? Recuerden que en Rust también podemos hacer librerías. En ese caso, pues ahí main no es necesario. Pero cuando es un ejecutable, sí necesitamos la función main, que es el punto de entrada a la hora de ejecutar el programa. La función main se define como se define cualquier otra función en Rust, utilizando la palabra clave fn, ¿verdad? Y el nombre, luego va el nombre de la función. Luego, entre paréntesis, podemos tener una lista de parámetros que la función puede recibir. En el caso de main, pues no recibe ninguno. Y luego podemos tener el tipo de dato de lo que la función va a devolver, ¿verdad? Lo que en inglés se conoce el return type. Y eso lo indicamos con la flecha, ¿verdad? Vamos a decir que, por ejemplo, main en este caso lo que va a devolver es nada, el unit, por ejemplo, ¿verdad? Que unit pues representa, sería como que la ausencia de un valor. Pues si ese es el caso, pues así sería como lo podemos especificar. Por ejemplo, si fuera un i32, ¿verdad? Pues sería de esta forma, ¿verdad? Y luego entonces tenemos las llaves, ¿verdad? Que van a definir el bloque de código que en efecto son el cuerpo de la función, ¿verdad? En el caso de main, tradicionalmente, a menos que se esté trabajando con código que pueda generar un error, que eso lo vamos a ver más adelante en el curso, el manejo de errores dentro de Rust. Pero no es obligatorio, en este caso nosotros podemos simplemente especificar que main lo que devuelve es unit. Y en el caso de una función que lo que devuelve como su valor es unit, podemos omitir completamente esta parte de la definición de la función. Así que simplemente podemos ir directamente hasta el corchete y dejarlo así, ¿verdad? Como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces, pues ¿qué pasa? Este va a ser el punto de entrada del programa. Y eso pues básicamente lo identifica por el nombre que se llama main, ¿ok? Ahora, si nosotros queremos definir nuestras propias funciones, pues vamos a ver entonces un ejemplo de cómo lo podemos hacer. Utilizamos nuevamente, vamos a hacer una función aquí para sumar dos números, ¿verdad? Y les vamos a poner suma. Entonces, como queremos sumar dos números, pues vamos a necesitar que el usuario de la función pues, pueda enviarnos esos números y para eso son los parámetros, ¿verdad? Vamos a decir que un parámetro se llama A y va a ser de tipo i32. El otro será B y también de tipo i32. Y como los vamos a sumar y devolver el resultado, pues sería el resultado un i32 también, ¿verdad? Entonces aquí pues simplemente vamos a sumar A más B. Y como indicamos cuando estábamos hablando de los bloques en las expresiones, pues no vamos a poner el semicolon para que entonces esta expresión, el valor que produce esta expresión va a ser lo que equivale al valor del bloque. Y en este caso el bloque viene siendo el cuerpo de la función. Así que esta función lo que nos va a devolver es el resultado de A más B, ¿okay? Ahora, como podemos ver aquí, a la hora de definir parámetros, si se fijan, estos parámetros aquí, estas definiciones son muy parecidas a como cuando estamos utilizando let para definir una variable, ¿verdad? Si decimos let x tipo i32. Así que lo podemos ver de esa manera, ¿verdad? Cada parámetro es básicamente como si estuviéramos definiendo una variable. Lo único que el entorno de esa variable va a ser el cuerpo de la función, ¿verdad? Esa variable va a ser válida solamente dentro del cuerpo de la función. Y pues en el caso de los parámetros de las funciones es obligatorio siempre indicar el tipo de dato. No es opcional como cuando estamos definiendo variables. Y también cuando estamos definiendo acá que tenemos un return type, ¿verdad? Un tipo de dato que es el tipo de dato del valor que vamos a devolver,
pues también es obligatorio indicar ese tipo de datos. Ya aquí tenemos una función definida, así que eso quiere decir que acá en main podemos utilizar esa función y vamos a ver cómo podemos hacerlo con lo que se conoce como llamar una función. Y para llamar una función vamos aquí a definir una variable que va a ser el resultado. Y simplemente usamos el nombre de la función, los paréntesis, y en este caso pues esta función requiere dos parámetros, ¿verdad? Así que vamos a pasarle los dos parámetros, 1 y 2. Y entonces vamos a utilizar el print line para imprimir ese resultado. ¿Okay? Vamos a guardar esto y acá vamos a correrlo y en efecto vemos que el resultado es 3, ¿verdad? Así que aquí pueden ver que en Rust, al igual que en la gran mayoría de los lenguajes de programación, es sumamente sencillo definir una función nueva. Ahora bien, nosotros tenemos lenguajes, como hemos visto en el caso de Go, que las funciones pueden devolver más de un valor, ¿verdad? En el caso de Rust, eso no es así. En el caso de Rust, como muchos otros lenguajes de programación, solamente se puede devolver un valor. Pero lo que sí entonces se utiliza como para hacer un equivalente, ¿verdad?, a esa funcionalidad, es que en vez de devolver simplemente, por ejemplo, un i32, si quisiéramos devolver dos i32, pues entonces podemos usar un tuple, ¿verdad? Sería de esta manera. Y vamos a decir aquí, pues por ejemplo, aquí estaríamos devolviendo pues A y el resultado es A más B. Así que de esta manera pues pudiéramos tener más o menos un equivalente de esa funcionalidad que tiene por ejemplo Go, en donde podemos devolver más de un valor de una función. ¿Okay? Vamos a hacer un undo de esos cambios. Y lo otro que quería demostrarles es el tipo de datos de las funciones, ¿verdad? Las funciones también tienen un tipo de datos. Esta función, por ejemplo, es una función que recibe 2 y 32 como parámetros y devuelve un y 32 como resultado. ¿Okay? Y en Rust existe una funcionalidad que se conoce como los type alias. O sea que podemos definir un alias para un tipo de dato para hacerlo más conveniente a la hora de utilizarlo, ¿verdad? Así que, por ejemplo, nosotros podemos definir, vamos a llamarlo up, ¿verdad? Y lo que esto está diciendo es que dentro de nuestro programa, el tipo de datos que se llama up con la O mayúscula, porque tradicionalmente los tipos de datos que nosotros definimos deben tener las letras mayúsculas. Pues el tipo de datos up aquí equivale a una función que recibe dos parámetros de tipo i32 y devuelve un i32 como resultado. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Eso quiere decir que nosotros podemos definir una función, vamos a decir aquí, calcula, que recibe un i32 y un up de tipo, vamos a ponerle aquí, tipo up, ¿verdad? Y entonces nos va a devolver, vamos a decir aquí que un i32 y un i32, o sea que un tuple de 3 y 32, ¿ok? Y dentro de esta función lo que vamos a hacer es que vamos a devolver los parámetros que el usuario nos envió y le vamos a aplicar la función, ¿verdad?, que el usuario nos envió también y que estamos aquí indicando con el type alias, ¿verdad?, el alias up, ¿verdad? Nosotros vamos a ver aquí entonces un ejemplo de cómo podemos utilizar eso. Venimos aquí, vamos a poner calcula y aquí le vamos a indicar que la función que queremos utilizar es suma, ¿verdad? Entonces vamos a cambiar el print aquí para hacerlo entonces indicativo de lo que estamos haciendo. En este caso estamos sumando, ¿verdad? Y vamos a indicar aquí utilizando los campos del tuple, ¿verdad? Vamos aquí resultado.0, resultado.1
y resultado.2. ¿Okay? Y vamos a correr el programa y tenemos en efecto, ¿verdad?, que nos indica que 1 más 2 es igual a 3. ¿Okay? Así que aquí estamos viendo, muy interesante, ¿verdad?, este aspecto en donde, número 1, pues estamos utilizando aquí, definiendo un type alias, ¿verdad?, de ese tipo de datos de esta función. Y estamos utilizando ese type alias aquí, ¿verdad? Si nosotros no hubiéramos definido el type alias, pues tendríamos que escribirlo de esta forma, ¿verdad? Explícitamente diciendo que es una función que recibe los 2 i32 y que devuelve un i32, y se puede hacer de esta manera. Pero obviamente es mucho más conveniente simplemente utilizar un alias, ¿verdad? Y que también le puede dar un poquito más de sentido, ¿verdad?, a nuestro código. Entonces, esto también nos permite, por ejemplo, ahora pudiéramos definir otra función que se llama resta, ¿verdad? Y pudiéramos nuevamente, vamos a decir que el resultado es mutable, ¿verdad? Y vamos a copiar esto para hacerlo un poquito más sencillito. Eliminamos aquí el let. Vamos a cambiar aquí a resta. ¿Okay? Y entonces aquí el más lo cambiamos por menos. Y debemos obtener el resultado correcto, ¿verdad? Tenemos aquí, en el caso de la primera ejecución, estamos utilizando la función suma. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y en el segundo caso estamos utilizando la resta, y ese es el resultado que estamos obteniendo ahí, ¿verdad? O sea que ahí entonces inclusive tenemos una funcionalidad que se conoce como las funciones de alto nivel, ¿verdad? En donde podemos tener funciones que reciben otras funciones como parámetros. Inclusive también pudiéramos devolver funciones como el resultado, ¿verdad?, de una función. Y todo eso pues en Rust se puede hacer. De hecho, aquí donde tenemos, por ejemplo, el tuple resultado, si quisiéramos también pudiéramos definir, ¿verdad? Vamos a definir aquí otro alias que se llama triple. Vamos acá arriba, decimos type triple es igual a un tuple de 3 y 32. ¿Okay? Y entonces ahora pues el código pues está un poco más legible, ¿verdad? Estamos utilizando un alias aquí para el tipo de datos de la función que vamos a estar aplicando, y estamos utilizando otro alias, ¿verdad?, para el tipo de dato que es el resultado de la función, ¿verdad? Y si nuevamente regresamos acá y ejecutamos el código, vemos que todo funciona correctamente. Así que, como pueden ver en Rust, las funciones son sumamente poderosas, ¿verdad? Nos permiten inclusive trabajar con otras funciones, pero el concepto es muy similar a muchos otros lenguajes de programación, y con el conocimiento que ya tenemos de cómo definir las variables, utilizar los diferentes tipos de datos, pues ya podemos empezar a sacarle provecho a las funciones dentro de Rust. Más adelante vamos a ver entonces cómo las funciones juegan un rol bien importante cuando estamos trabajando con las estructuras, los struct, para definir los métodos. Y también cuando hablemos de genéricos, cómo también podemos tener funciones genéricas, ¿verdad? Que por ejemplo en este caso, pues estas funciones solamente trabajan con i32, pero una vez que podemos trabajar con genéricos, pudiéramos definirlas una sola vez y que funcionen con todos los tipos de datos numéricos, ¿verdad? Así que eso es un vistazo del poder de las funciones en Rust. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse para ver cuando salen videos nuevos. Así que aquí The Builder, nos vemos en la próxima.